Bueno, y ahora para terminar este accidentado programa con tantos cortes, pero con muchísima información, estamos en conversación telefónica con Alejandro Uciarelli. Quienes escuchan el programa ya lo conocen, pero no está de más volver a presentarlo. Él es docente de la Universidad Nacional del Sur, es farmacéutico, integra la red de profesionales por el estudio del cannabis medicinal, ReproCan, que aprovechamos para aclarar que ReproCan, ReproCan, me refiero a la red de profesionales para el estudio del cannabis, no es el registro que creó el Ministerio de Salud. Los dos sí se denominan ReproCan, pero cuando hablamos del registro de salud lo encuentran en reprocan.salud.gov.ar y es un sitio que no tiene redes sociales, solo las vías de contacto que figuran en este sitio oficial. En cambio, Alejandro Buciarelli de ReproCan es de la red de profesionales por el estudio del cannabis. Con él estamos en conversación y lo saludamos. Alejandro, un gusto volver a hablar con vos. Victoria y Juani te saludan. ¿Cómo estás? Hola Victoria y Juan, un gusto nuevamente estar con ustedes y gracias por este espacio también para difundir un poco las novedades vinculadas al cannabis. Un gusto. Bueno, y esta aclaración que les ha generado, me contaba hoy, hablaba fuera del aire con Pame, también del equipo de ReproCan, que muchas veces les llegan consultas pensando que ustedes expiden este registro y no tienen ninguna relación, solo que se dio esta cuestión de que se repita el nombre. Exactamente, nos llegan muchas consultas diariamente de personas que quieren inscribirse en el registro de cultivo de cannabis, que la sigla coincide justo con el ReproCan, que es una red de profesionales. De todas maneras, estas inquietudes las solemos abarcar y obviamente damos cabida a esa demanda que por ahí el Estado no la cubre, pero siempre con la voluntad de trabajo en equipo colaborativo que tenemos como misión, ¿no? Bien, y un gran trabajo es el que vienen haciendo en los últimos años. Ale, te quería preguntar por este nuevo proyecto, este marco regulatorio del cannabis para uso industrial y medicinal, que ayer estaba exponiéndolo, este proyecto, Matías Culfas en el Senado de la Nación. Te quería preguntar si has tenido noticia de esto y cómo han tomado la noticia de la presentación de este proyecto de ley desde el colectivo al que vos perteneces. La verdad que es muy bien porque esta iniciativa surge del Ministerio de Desarrollo Productivo, que elabora un proyecto de ley que contempla toda la cadena productiva. Entonces, en este sentido, este proyecto contempla o tiene como objetivo establecer ese marco regulatorio de toda la cadena de producción y de comercialización nacional con fines de exportación de la planta de cannabis, que incluye también a las semillas, los productos, los derivados, incluso medicinal también, incluyendo también los aspectos de la investigación científica, del uso industrial, y esto en definitiva termina promoviendo el desarrollo nacional de toda esta cadena productiva que tiene esta ley. Realmente superadora, es muy interesante, pero todavía se está trabajando y ReproCan, la red de profesionales, como parte del acuerdo legal por la regulación, tuvimos la oportunidad de estar con asesores de diputados y diputadas para aportar elementos para, digamos, contemplar aspectos que a veces quienes no legislan no están tan interiorizados en el tema y aportar, obviamente, solidariamente estos conceptos junto con otras asociaciones. Bien, ¿nos podés comentar algunas de las propuestas que han acercado a los asesores de los diputados? Y en realidad generalmente se focalizan en lo que se considera cáñamo industrial, cáñamo industrial u hortícola, como se lo conoce, las denominaciones que tienen que ver con la aplicación de la ley 23737 de estupefacientes. Quizás hay controversias o un área no explorada, ¿sí? Entonces, en ese sentido, muchas de las asociaciones que acompañamos o que participamos, no como colaboradoras del proyecto, sino como agentes externos que aportan elementos, tienen que ver con estas situaciones, definiciones, terminologías, y después hay otros aspectos interesantes que esto contempla, lo que es la creación de una agencia, que es la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal, ARICAME, que va a tener la finalidad de reglamentar, controlar y expedir las autorizaciones administrativas con respecto al uso desde las semillas, plantas y productos que deriven de ellas. Bien. Una pregunta por ahí básica, pero nunca me queda del todo claro. ¿Es lo mismo la planta de cannabis que se destina al uso ya sea recreativo o medicinal que el famoso cáñamo que tiene un fin industrial?
En realidad la especie es la misma, el nombre y apellido, por decirlo de alguna manera, es el nombre científico, es Cannabis sativa. Sí. Lo que ocurre con la planta de cannabis es en función de sus características genéticas, son las características genotípicas que no vemos, eso se puede traducir en una diferencia en el aspecto externo, llamado fenotipo, que no solo tiene que ver con el tamaño de las plantas y las formas, sí, etcétera, sino más bien con su composición química. Ajá. Lo que tiene que ver con cáñamo industrial se debe a aquellos organismos que tienen en sus características químicas muy bajos tenores de cannabinoides, sobre todo el que es más psicoactivo, que es el THC. Por eso está destinado a un fin industrial. Los ejemplares que tienen THC u otros cannabinoides se destinan a usos medicinales. Lo que se prefiere en el caso de cáñamo industrial son ejemplares más grandes que produzcan mucha fibra, que es el componente ideal para la industria textil, sobre todo, entre otros derivados, mientras que los medicinales son ejemplares que sus características anatómicas tienen que ver con poca producción de fibra, pero sin mucha biosíntesis de compuestos medicinales. Es la diferencia, a simple vista no se suele ver. Por eso hay que poner un paño de regulaciones Ajá. para que quienes se destinen a la producción de fibra tengan determinadas condiciones, quienes lo hagan con fines medicinales, por los requisitos de los medicamentos, tengan otras condiciones de producción. Comprendo, clarísimo. Es la misma especie, es la misma planta, y así como hablamos de diferentes quimiotipos que se pueden trabajar para diferentes afecciones médicas, también hay otros quimiotipos, como decías vos, que por ahí tienen menos cannabinoides y que tienen otras cuestiones fenotípicas, como el alto de la planta, que permiten utilizar la fibra y todo lo que se utiliza justamente para la industria. Sí, y esto, Juan, y tiene que ver Sí. con las cuestiones regulatorias, porque cuando uno habla de THC o tetrahidrocannabinol, estamos hablando de un poco de prohibicionismo, un poco de regulaciones, estamos hablando de sustancias que para nuestra legislación están prohibidas, y es un tema muy sensible, pero creo que esto tiene un poco que ver con históricamente con ese prohibicionismo y cuestiones que un poco se están rompiendo con ese paradigma, y por suerte están cambiando estas mentalidades y se está velando por la salud y el progreso del país en definitiva también. Bien. Ale, ¿cómo estás? Yo te quería consultar, te saco un poco de esta temática, por lo que se conoció recientemente de que finalmente se rechazó la instalación de la cadena Pharmacity en la provincia de Buenos Aires. Vos sos farmacéutico, así que quería preguntarte tu opinión con respecto a esto y cómo la valorás. La noticia fue muy bien valorada por todos los equipos de salud, no solo los equipos de farmacéuticos y farmacéuticas, por el hecho de todo este inconveniente que se genera con estas cadenas de farmacia, y en cierta forma esto atenta un poco con la función que tiene, esa función social de preservar la salud de los pacientes, de las personas, que no está en el espíritu de estas cadenas de farmacia, que normalmente intentan instalarse en los grandes centros urbanos, pero no en los lugares donde más se necesitan las farmacias. Que este es el argumento de estas cadenas de farmacia, que dicen que hay pocas farmacias en el país, pero claro, estas cadenas se instalan en lugares donde hay mucha población y no cubren la demanda en sitios del conurbano más vulnerables. Entonces, en definitiva, esos argumentos caen de maduros, que son totalmente ilógicos, y en este sentido celebramos esta noticia porque realmente este fallo de la Corte Suprema viene un poco a definir la cuestión que en otras gestiones por ahí había otra política de, en cierta forma, o favorecer o no atender esa necesidad, pero la farmacia no es un centro comercial donde se deban vender paraguas, golosinas y otros elementos, sino que es un centro de salud, porque las personas al primer lugar que van o es una guardia médica o una farmacia porque está abierta a veces muchas horas al día, las consultas son gratuitas, el acceso es más fácil porque obviamente no tienen que pedir un turno para ir, y creo que este es el modelo de farmacia importante que tenemos que destacar, la farmacia solidaria, esté en un barrio o esté en un lugar poblado, pero esa esencia no la podemos perder con cadenas que atentan contra la profesión, que se transforman en entidades mercantilistas que no dan la solución a problemas cotidianos. Sí, totalmente de acuerdo, Ale, y pienso también, ¿no? Y sabiendo que en otras charlas hemos hablado, ¿no?, en términos generales de modelo de la salud y de quizá a veces tratar de, no me gusta decir
lo natural, ¿no? Pero recurrir a lo natural. Vos sos especialista en fitomedicina. Acá me parece que Pharmacity también lo que impulsaba era que desde chico vieras las aspirinas y los caramelos al lado, ¿no? Casi como una golosina. Exactamente. Y esto uno lo puede ver en otros países donde se hacen publicidades de productos con potencial médico y toxicológico también, en donde se promocionan, por ejemplo, se hacen 2x1, 3x2, desde ibuprofeno, paracetamol hasta sildenafil, el conocido Viagra. No digo que sea el caso específico, digo que si empezamos con estas cuestiones mercantilistas también vamos a llegar en algún momento a que estos productos estén al alcance de cualquier persona sin supervisión. Y esto, más allá de que es una actividad sustentable que genera fuentes de trabajo, estamos hablando de salud y es un tema sensible. Por eso este fallo de la Corte pone un límite a este intento de algunas cadenas de farmacia de expandir ese negocio en la provincia, pero sobre todo con este cambio en el modelo de farmacia que funciona muy bien, más allá de cualquier inconveniente económico general de cualquier país, pero funciona muy bien porque hay gente altamente capacitada y se atienden todas las demandas, además de los planes y campañas de vacunación, prevención de enfermedades, toma de presión arterial, aplicación de inyectables. Es mucho más que dispensar. Y ojo, la dispensa es algo importante del medicamento, la custodia, el asesoramiento, la detección de efectos adversos, de interacciones, es la primera línea o la primera barrera de defensa que tenemos en el sistema de salud. Sí. Y pienso, ¿no? Ahora con el auge del comercio electrónico, a nadie se le ocurriría poder comprar así, ¿no? Cliquear acá, cliquear allá y que te llegue la medicina, y sin embargo esa es la modalidad que tiene esta cadena, que es casi como un autoservicio. Pero bueno, no me quiero detener en este tema, que creo que ya lo hemos agotado, y quería traerte de vuelta a la cuestión del cannabis y a lo local. ¿Cómo estamos en Bahía Blanca con el tema del cannabis medicinal? Tuvo un espaldarazo grande sobre fines del año pasado con la reglamentación del autocultivo, con una ordenanza local. Y ahora, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos preparamos de acá a 1 o 2 meses, que es cuando se empiezan a enterrar esas semillas, que no solo de ahí brota una planta, sino muchas esperanzas para gente que padece, que tiene dolor y que encuentra en la marihuana o en el cannabis una medicina o un paliativo? La verdad que vamos muy bien encaminados por el hecho de que ya desde el mes de marzo ha habido un cambio a través de una resolución donde se habilita el cultivo personalizado. No estamos hablando de producción a gran escala, estamos hablando de autocultivo supervisado, donde cada paciente puede registrarse en un registro del programa de cannabis para cultivar cannabis para uso personal o bien para una tercera persona, con un límite de ejemplares de 9 ejemplares en fase de floración para autoabastecerse. Por supuesto, contemplando la privacidad del ámbito. Esto no se puede hacer a cielo abierto, se puede hacer en un cultivo, en un gabinete, en una sala o en un patio, pero no expuesto a las demás personas a la calle, por decirlo de alguna manera. Claro. Y a su vez también permite autosustentarse. ¿Por qué? Porque esa autonomía tiene que ver con, primero, el paciente, que puede encontrar el quimiotipo que se adecua a su condición fisiopatológica, pero está el acompañamiento del médico a través de un consentimiento informado donde el paciente firma en concomitancia con el médico a través de un código que le brinda la persona o el paciente o los pacientes, lo vincula a través de la plataforma Mi Argentina en un sistema específico, y a su vez también se suben los elementos de la historia clínica y otros documentos. Es bastante sencillo, y en un periodo de 48 horas la persona tiene un certificado en la aplicación Mi Argentina que permite el autocultivo. No está permitido la comercialización de esos productos, por supuesto. No, claro. Pero es un avance, y creo que incluso en ese sentido estamos mejor que el Uruguay, que tiene un límite de 6 plantas. O sea, hay un avance tremendo en lo que se ha dado en estos últimos meses, y realmente hay mucha gente aliviada, porque el problema que se generaba era la sustracción de elementos, denuncias, un vecino tenía un problema con otro y lo denunciaba, la estigmatización de las personas usuarias que, además de una patología, deben afrontar el encarcelamiento, y otras cuestiones que hemos visto en Bahía Blanca y en otros lugares del país. Sí, coincido, y bueno, ya nos quedan unos pocos minutos, y aprovecho esto que decías y te pregunto si vos también tenés la sensación en los últimos meses que uno, quizá cuando revisa portales locales,
ve cada vez más noticias de un chico que lo detuvieron con un porro, ¿no? Como que hay de vuelta, ¿no? Demonización de lo que es la marihuana, no en este caso de la marihuana medicinal, pero a veces se hace en desmedro de lo que es el verdadero narcotráfico y es el flagelo que en el fondo se dice que se está combatiendo y no se ven grandes cambios. Algo que sucedió anecdótico, esto Sí. fue la semana pasada, una persona que está en uno de los frentes, el Frente Canábico Bonaerense, que integramos con ReproCan, compartió su noticia de que pudo transportar por avión un frasco con cannabis para su tratamiento. Por Ajá. supuesto estaba registrado en el programa de cannabis, Sí, le explicó a la seguridad aeroportuaria claro. que era usuario, le compartió, les brindó una pequeña charla informativa y Mira. pudo transportar, ¿sí? En avión, digamos, en un avión local, pudo transportar elementos vinculados al cannabis. Entonces, digo, lo que notamos en estos casos es que hay poca información o no está brindada a todos los que cuidan la seguridad. Creo que hay que trabajar mucho con el Ministerio de Seguridad, no es nuestra tarea, pero sí informar cómo van los avances. No obstante, hay casos donde no hay información y la gente del área de seguridad no la tiene y aparecen los encarcelamientos y allanamientos que atentan contra la salud de la persona y el bien más preciado después de la vida, que es la libertad, por supuesto. Sí, totalmente de acuerdo, Alejandro. Muchísimas gracias por esta nueva comunicación y estamos siempre a disposición para que difundan las actividades y las capacitaciones que realizan desde ReproCan, porque hacen un gran laburo yendo un poquito más adelante del Estado en este proceso de garantizar derechos en general y el derecho a la salud en particular. Muchísimas gracias y por supuesto al no tener financiamiento estos espacios son importantes para difundir nuestras actividades, que es la retribución más importante que encontramos con estas situaciones, y articulando también con la Universidad Nacional del Sur, que es la casa que nos cobija y siempre nos cuida también. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Conversamos con Alejandro Buciarelli de la Red de Profesionales por el Estudio del Cannabis Medicinal. Así los encuentran, o como ReproCan, tanto en Facebook como en Instagram, donde los pueden seguir e enterarse también de las cantidades de actividades que hacen tanto de capacitación como de difusión.